Buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a abordar la clase de niveles de organización del cuerpo humano. Esto en la introducción de lo que es su clase de anatomía y fisiología. Vamos a comenzar la clase de esa noche por una frase eh, dicha por Thomas Jefferson. Ningún conocimiento puede ser más satisfactorio para un hombre que el de su propio marco, sus partes, sus funciones y acciones. Nosotros creo que somos la única especie que se preocupa por conocerse a sí misma y de estudiarse. No hay otra especie en el planeta que pueda diseccionar su cuerpo para estudiarse y conocerse. Y eso es lo que hace la anatomía. La anatomía humana trata de estudiar los diferentes componentes que nos mantienen como, como individuos. Y entonces en esta parte que no solamente vamos a estudiar la anatomía, sino también que vamos a dar parte a cómo funciona la misma en lo que tiene que ver con la fisiología. Eh, Nosotros cuando miramos una parte de nuestro cuerpo, lo que nosotros vemos es un tejido. Por ejemplo, usted puede mirarse las uñas, la palma de la mano, un brazo, y usted va a ver eh, una estructura ya conformada allí, compuesta. Pero esa estructura que usted ve son estructuras que tienen que ver por la formación de un tejido. Pero si nosotros pudiéramos mirar más allá, vamos a darnos cuenta que ese tejido es muy complejo hasta llegar a un tamaño que nuestros ojos puedan apreciarlo, pero sus componentes son muy complejos. Así como nosotros cuando aprendemos a hablar, primeramente comenzamos a decir pequeñas letras o frases. Asimismo es la composición del cuerpo humano. Cuando nosotros estudiamos el alfabeto, lo primero que aprendemos son las letras. Y luego entonces vamos uniendo letras con letras para formar palabras, luego sílabas, luego formamos oraciones y luego esas oraciones las llevamos a un párrafo, luego ese párrafo, el conjunto de párrafos lo llevamos a una redacción. Asimismo es el cuerpo humano. El cuerpo humano está dividido por unidades subatómicas, que son unidades tan pequeñas que no se pueden ver. Y esas unidades subatómicas forman niveles más complejos, que los cuales nos denominamos como átomos, que todavía son estructuras que no podemos apreciar. Debemos hacerlo a través de instrumentos muy sofisticados que pueden ampliar miles de veces una estructura para nosotros poderlo ver de forma eh, muy difícil, si así podríamos llamarlo. Luego esos niveles atómicos, el conjunto de esos niveles atómicos forman nivel molecular. Por ejemplo, cuando nosotros decimos una molécula de agua, si así podríamos decir, es porque hay una formación de una molécula de hidrógeno con dos moléculas de, no, perdón, un átomo de hidrógeno con dos átomos de oxígeno van a formar una molécula. O sea, cuando nosotros podemos unir varios átomos, entonces se formarán moléculas. Esas moléculas o el conjunto de esas moléculas van a formar niveles submacromolecular. Esos niveles submacromolecular son importantísimos para poder entonces crear lo que son los niveles subcelulares. Los niveles subcelulares van a formar esos organelos celulares que en conjunto entre ellos van a formar niveles más complejos como es el nivel celular.
Nosotros hasta aquí en esta parte de lo que tiene que ver con los niveles subcelulares y los niveles celulares es de mucho interés para la anatomía macroscópica, o perdón, para la anatomía microscópica. Y luego entonces ese conjunto de células afines van a formar la unión de millones o miles de células, van a formar lo que son los niveles de tejido, nivel tisular. Esos tejidos entonces, en conjunto de tejidos, van a formar órganos. Esos órganos van a formar sistemas y aparatos. Y el conjunto de sistema y aparato entonces va a formar organismo, que es el ser, ya usted y yo. Entonces, si yo le pidiera a usted que usted se vea la mano, la palma de la mano ahora, ¿en qué nivel usted cree que usted se va a estar viendo? Usted se va a estar viendo en dos niveles, en el nivel de tisular o tejidos y el nivel de órganos o órgano. Entonces, así estamos nosotros compuestos, desde niveles subatómicos a niveles atómicos a niveles ya más complejo, más, valga la redundancia, más complejo, que son los niveles de organismo. Ahora, si nosotros vamos o retrocedemos a lo que son los niveles atómicos, vamos a ver que, como le dije anteriormente, los niveles subatómicos, el próximo nivel que forman es el nivel atómico, el conjunto de esas unidades subatómicas. Pero esos átomos que son muy importantes, que cuando ustedes estaban en básica le dieron a conocer lo que era la tabla periódica, y en esa tabla periódica pusieron muchos elementos, pero esos elementos estaban formados por átomos. Esas letras que ustedes veían en la tabla periódica, por ejemplo, O para referirse al oxígeno, C para referirse al carbono, la H para referirse al hidrógeno, son átomos. Y esos átomos, la composición de dos o más átomos son lo que van a formar lo que son las moléculas. Por ejemplo, en la imagen que nosotros estamos viendo aquí, vemos una molécula formada por un conjunto de átomos que es la molécula del ADN, la que conocemos como ácido desoxirribonucleico, que es determinante para la vida. Es donde se encuentra la información genética, lo que nosotros somos, está allí guardado, encerrado en esas moléculas de ADN. Pero vemos otra molécula, que es una molécula ya de un nutriente, que es una molécula de glucosa, como la combinación de ese carbono, combinado con hidrógeno y oxígeno, van a formar esta molécula compleja de glucosa. Pero todo esto comenzó ¿con qué? Con la formación de unidades atómicas o la combinación de los diferentes átomos para formar las moléculas. En este caso, una molécula de ADN y una molécula de glucosa. El ejemplo también lo tenemos cuando nosotros tomamos un hidrógeno y le colocamos dos oxígenos, vamos a tener una molécula de agua. Es así que nosotros debemos entonces repasar la clase que se nos dio a nosotros, la básica, ¿verdad? Que ahora la vamos a aplicar a un nivel un poco más complejo. Átomos, moléculas, bien, y esas moléculas, el conjunto de esas moléculas nos va a dar niveles subcelulares, y esos niveles subcelulares van a formar lo que es la célula, que es la unidad estructural y funcional, como lo aprendimos en quinto de primaria, es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Pero algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es esos niveles celulares. Son ya conjuntos de moléculas, como vimos anteriormente,
que van a formar entonces estructuras más grandes. Pero esas estructuras que forman, que son más grandes, son estructuras vivas. Son estructuras que tienen capacidades elementales de la vida, como el crecer, reproducir, morirse, entre otros, que son factibles solamente de seres vivos. Eh, Aquí entonces lo que tiene que ver con las células es como si nosotros tomáramos diferentes letras y formáramos palabras. Así mismo sucede con las células. Las células es como cuando nosotros tomamos, ¿verdad?, diferentes moléculas para formar entonces lo que son las células. Un ejemplo de ella, aquí tenemos una célula muscular, miren cómo parece un batoncito de chocolate, ¿verdad que sí? O un batoncito de canela, pero esto es una célula, tiene la característica básica de la célula: núcleo, citoplasma, eh, ribosoma, entre otros órganos, que le van a dar, lo van a conferir como esas unidades básica y estructural del ser vivo. Aquí nosotros podemos ver esta célula muscular, tiene un nombre y se llama miocitos. Por ejemplo, tenemos los miocitos, que son células musculares. Miren esta célula sanguínea. La célula sanguínea tiene una peculiaridad, y es que no tiene núcleo, pero tiene la configuración prácticamente que la demás. Tenemos esta célula sanguínea, que es un eritrocito. Vemos esta otra célula sanguínea, un ejemplo de una célula sanguínea sexual, esta 2. Esta es una célula sanguínea, una célula sexual masculina, conocida como espermatozoide, una célula sexual femenina, conocida como óvulo. También tenemos aquí lo que son las células nerviosas. Qué bueno que nosotros sepamos cómo se denominan, para que después, cuando estemos ante la evaluación, sepamos, no confundamos una con la otra. Estas células nerviosas se conocen como neuronas. Vean aquí también cómo tenemos un epitelio. Este es un conjunto de células que llamamos epitelio. Son un conjunto de células epiteliares cilíndricas, que está mayormente para recubrir superficies y cavidades. Teniendo esto en cuenta, entonces tenemos que conocer cuáles son los postulados de la teoría celular, y es que todos los seres vivos están compuestos de células. Todos los seres vivos conocidos por el hombre están compuestos ¿de qué cosa? De células. La célula es un elemento vivo y es la unidad, eso no se nos debe olvidar, la unidad estructural y funcional. Lo más pequeño que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, biológicamente hablando, es la célula. Y esa célula tiene vida. Y esa célula se agrupa con millones de células para formar entonces lo que nosotros somos. Y nuestra vida es la interacción entre esos aproximadamente 100 billones de células que interactúan una con otra para formar ese organismo. Pero cada partecita de nosotros tiene vida gracias a que la célula es un ser vivo. Ese es el primer postulado de la teoría celular. Y segundo, en las células tienen lugar todas las funciones metabólicas del organismo. Eso es demasiado interesante. El metabolismo no se hace de forma adcelular, se hace de forma intracelular. O sea, nuestro metabolismo está mediado por nuestras células. Tú eres tan fuerte como la célula más pequeña de tu cuerpo. Eso debemos tenerlo claro. Son las estructuras más pequeñas capaces de nutrirse y relacionarse con el medio que la rodea. Es decir, lo que venimos redundando, tienen vida. Nuestras células tienen vida.
y las que mueren entonces son desechadas por el cuerpo, por el organismo, y reemplazado por otra o varias, la cual ella se reprodujo antes de morirse. Las células provienen de otras células preexistentes. Eso es una de las características de los seres vivos, la reproducción. La célula no es la excepción. Cuando una célula muere, deja células hijas que van a tomar su lugar. Y las células contienen el material hereditario. En el núcleo de la célula es en que encontramos la información genética de lo que nosotros somos. En esa información que tiene la célula del material hereditario está inscrito todo lo que nosotros somos. E incluso algunas enfermedades se van a encontrar allí que van a ser enfermedades hereditarias o que pueden influir con factor hereditario, van a estar inscritas en nuestro ADN, como es la hipertensión arterial, como es la diabetes mellitus, entre otros. Vemos aquí un esquema de las funciones de una célula. Se nutren. Nosotros sabemos que cuando nosotros ingerimos alimentos, por ejemplo, usted hoy, cuando los alimentos que usted se comió hoy fueron digeridos por el cuerpo y llevados a niveles atómicos, si así podríamos llamarlo, el cuerpo lo divide en moléculas y esa molécula y submolécula entonces son absorbidas por la célula. La célula se alimenta de ella. Las primeras células que comienzan a absorber son las mucosas orales. Luego entonces entre todo el gastrointestinal van filtrando hacia el torrente sanguíneo, pero lo hacen a través de células, que es su forma también de alimentarse. Lo pasan al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo entonces la distribuyen por todas las células del cuerpo y estas pueden tomar los nutrientes que se encuentran allí y alimentarse para hacer trabajo de metabolismo. Las células se relacionan, y según vemos aquí en el esquema, se relacionan una con otra. Aunque tenemos diferentes tipos de células, como vimos atrás, pero todas ellas tienen una relación simbiótica. Cada una de ellas cumple una función determinada en nuestro cuerpo que ayuda a la otro tipo de células a que puedan entonces llevar a cabo cada una de sus funciones. Así que nuestras células vamos a ver más adelante cómo cada uno de nuestros organismos, nuestros órganos se van relacionando para trabajar en conjunto y cómo las células musculares van a servirle a las células óseas, como las células nerviosas le sirven a las musculares, entre otras. Vamos a ver la relación que existe entre una célula y la otra. Tenemos también que las células tienen una de las propiedades de los seres vivos y es la reproducción. Las células se reproducen y copian su material genético para que cuando ésta muera puedan dejar células sustitutas. Es interesante que aquí nosotros podamos conocer cómo están formadas las células y qué importancia juegan cada uno de esos organelos en la célula. Así que ustedes van a tener una tareita, van a dibujar de forma manual esta célula que ustedes tienen aquí, le van a nombrar cada uno de esos organelos. Y en la clase que vamos a tener el domingo, ustedes entonces van a señalar y van a decir cuáles son las funciones de esos organelos que se encuentran allí suspendidos en el citoplasma celular. Mientras tanto, vamos a ver que la célula va a tener una base de control que se encuentra prácticamente en el centro de la célula y es el núcleo. Allí se van a regular lo que son las actividades celular y este contiene toda la información genética. Un ejemplo de esto, si nosotros pudiéramos darnos cuenta, es el sol.
como así como la Tierra orbita alrededor del Sol, el Sol viene siendo el núcleo de nuestro sistema solar. Así también es la célula, esa fuente de energía, poderosa fuente de energía, se encuentra bien protegida allí en el centro de la célula y es de donde sale toda, perdón, toda la información que se va a llevar a cabo en nuestro organismo, que es allí el núcleo celular. Tenemos lo que es la membrana celular, esa membrana celular, perdón, este es el núcleo, no lo señalé. Tenemos la membrana celular, que es una capa externa que limita la célula, protegiéndola y controlando la entrada y salida de sustancias. Nosotros sabemos que las células mayormente están suspendidas en un medio acuoso, pero dentro de la célula también tenemos agua, a donde están suspendidos los organelos celulares. Esta membrana, que en la mayoría de los casos, donde no conozco la excepción, están compuestas de, o sea, hablando de la célula animal, están compuestas de una membrana lipídica, la cual es hidrófoba, o sea, que repele el agua. Esto va a ayudar a que se mantenga un medio constante dentro de la célula como fuera de la célula, mediada entonces por canales de proteína, que son los que van a permitir la entrada de algunas sustancias que pueden penetrar hacia dentro de la célula. Pero esta membrana lipídica va a ayudar a mantener contenido o como continente todo ese contenido que tenemos dentro de la célula, y para evitar que entren de forma descontrolada las sustancias que nosotros vamos a tener a nivel extracelular. Tenemos lo que es el citoplasma, que es una sustancia que se encuentra en el interior de la célula y se encarga del sostén de los organelos. Ese citoplasma es el agua intracelular que nosotros tenemos allí. Tenemos lo que son los organulos citoplasmáticos que se encuentran en el interior del citoplasma y tienen forma definida y funciones especializadas. Por ejemplo, miremos este organulo, que es una mitocondria. Vemos este organulo, que es un centroma centriolos. Vemos otros organulos, que son aparatos de Golgi. Vemos esto, que son citoesqueletos. Vemos esto, que son lisosomas, muy poderosos y peligrosos. Vemos esto, que son el aparato de Golgi. Y así sucesivamente. Esos organelos, retículo endoplasmático liso, cada uno de esos organelos, ribosomas, va a tener una función determinada dentro de la célula. Importantísima cada uno de ellos. Este organelo que tenemos aquí, que hay muchos en cada célula, es la base de energía o las plantas de energía, para donde se va a producir lo que son las moléculas de ATP, adenosintrifosfato, que son las moléculas que van a servir como energía para la actividad metabólica de la célula y el potencial de acción. ¿Cuántas células componen un ser vivo? Se estima que consta más de 100 trillones de células. O sea, cuando usted se vea, usted sabe que caminando con usted se estima, hay una estimación, eso no es un dato así, que son simplemente 100 trillones de células ya, no. Pero se estima, es una estimación que a nivel de 100 trillones de células clasificadas en unos 200 tipos diferentes. Y todo eso comenzó en una sola célula. Cada tipo de célula se compone de partes características, su funcionamiento coordinado le permiten cumplir una función, una única función bioquímica o estructural. Por ejemplo, nosotros tenemos las células que conforman el aparato óseo.
Esas células son células de sostén. Esas células son similares todas. Y aunque tienen otra característica como hematopoyética, entre otras, una de sus funciones principales son las de sostener. Usted y yo no pudiéramos caminar, no pudiéramos desplazarnos de un lugar a otro si no tuviéramos el esqueleto. Entonces esas son células que tienen afinidad, las células musculares tienen afinidades y son importantísimas. Entonces, tenemos alrededor de 200 tipos diferentes. Cada tipo de célula se compone de partes características. Se componen de partes características. Su funcionamiento coordinado le permite cumplir una única función bioquímica o estructural. Dentro de las células, numerosas reacciones químicas están ocurriendo simultáneamente para permitir que los procesos vitales ocurran. O sea, dentro de sus células hay un trabajo constante y continuo. No se detienen, están trabajando constantemente para que usted y yo pudiéramos o podamos mantenernos con vida. Ahora, ¿cómo logran las células mantener estas reacciones separadas? Vamos a ver. Según Tortura y Nielsen en 2017, a través del aislamiento de tipos específicos de sustancias químicas como la glucosa o el ácido graso, las cuales generan reacciones dentro de las estructuras especializadas, encerradas en membranas dentro de la célula, aunque aislada, la reacción química produce acciones coordinadas que permiten mantener la vida en un tejido. La vida en una célula, tejido, órgano, sistema y organismo. Nosotros tenemos en nuestro organismo unas unidades o sustancias llamadas enzimas. Para que esas reacciones puedan mantenerse separadas, las enzimas van a catabolizar de manera individual las diferentes reacciones metabólicas o química y bioquímica que se van a producir dentro de la célula. Por ejemplo, nosotros cuando ingerimos, cuando nos alimentamos con hidratos de carbono, con carbohidratos, como conocemos, grasas y proteínas, nosotros vamos a encontrar, aunque los tres son nutrientes, pero van a tener enzimas que van a actuar de manera diferente en cada uno de esos nutrientes porque tienen centros de acción diferentes y forma de acoplarse de manera diferente. Por ejemplo, las enzimas son como figuritas que van a anatomizarse o a introducirse en elementos que tengan o sustancias que puedan recibir esas enzimas. Y esas entonces van a trabajar de manera separada cada uno de esos elementos. Para explicarlo de una manera un poquito más llana. Ahora bien, hablando de los tejidos son grupos de células y materiales que trabajan juntos para realizar una función particular. Como le dije hace un momento, le puse el ejemplo del tejido óseo. ¿Cuál es su función? Principalmente estructuración. La forma en que las palabras se juntan para formar oraciones. O sea, como una palabra se junta para formar oraciones, así lo hacen las diferentes células para formar esos tejidos que van a realizar funciones particulares. Hay solo 4 tipos básicos de tejido en el cuerpo. Importantísimo, pregunta de examen. Hay solo 4 tipos básicos de tejido en el cuerpo. ¿Cuáles son? Tejido epitelial, como nosotros lo vimos más atrás, aunque puede ser epitelio plano estratificado, epitelio plano simple, epitelio cilíndrico, todos son epitelios. Está el tejido epitelial, el tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Tejido conectivo, tejido epitelial, tejido conjuntivo,
Tejido muscular, tejido nervioso. Las células que forman el tejido nervioso, ¿cuáles son? Las neuronas. Las células que forman el tejido muscular, ¿cuáles son? Los miocitos. Las células que forman el tejido conectivo, ¿cuáles son? Ahí tenemos el tejido óseo, entre otros. Las células que forman el tejido epitelial, el epitelio. Entonces, eso es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta, que hay solo 4 tipos básicos de tejido en el cuerpo humano. Aunque hay, dijimos, trillones de células, pero estas van a formar alrededor de 4 tejidos básicos. El tejido epitelial cubre la superficie del cuerpo, recubre los órganos, las cavidades y ayuda a formar glándulas. Por eso usted va a ver que cuando estemos hablando del sistema gastrointestinal, vamos a ver que vamos a estar hablando del tejido epitelial, qué epitelio vamos a tener en la mucosa gástrica, que va a formar glándulas secretora de ácido clorhídrico o secretora de bicarbonato de moco, de bicarbonato de sodio, entre otros. Vamos a ver el epitelio que recubre los pulmones, un epitelio ciliado, y vamos a aplicar la característica y así sucesivamente. El tejido conectivo conecta, apoya y protege los órganos del cuerpo, mientras distribuye la sangre desde los vasos a otros tejidos. Tenemos el tejido muscular, se contrae, se acorta para hacer que la parte del cuerpo se muevan y generen calor. El tejido muscular va a servir de apalancamiento o de polea a los huesos para que conforme este se contraiga, entonces pueda accionar el sistema óseo para que éste pueda ejercer movimiento. Es importantísimo. Así como me sirve de sostén el tejido óseo, el tejido muscular me sirve de apalancamiento para poder poner o llevar a la acción a ese tejido óseo. Y así vemos cómo se va relacionando. Tenemos entonces el tejido nervioso que lleva la información de una parte del cuerpo a otro. Es como si fuera, vamos a poner así, el cableado de una gran computadora para mover una maquinaria. Si nosotros interrumpimos una de esas líneas eléctricas, no va a llegar la información a uno de los puntos de control de esa gran máquina. Así entonces se funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un cableado enorme que son el sistema nervioso, los nervios que se van a distribuir desde el encéfalo o desde el sistema nervioso central a través del sistema nervioso espinal y de los nervios sensoriales para llevar y traer información y hacer que nuestro cuerpo pueda accionarse. Y de esta manera abordamos lo que son los tejidos. Miren cómo se ven, o como lo que le estuve mencionando ahorita, algunos tipos de epitelio, el tejido epitelial, que está constituido por células íntimamente unidas entre sí. Su función de protección, absorción, excreción y secreción es importantísima. Por eso cuando usted se pone una crema, una loción o un ungüento, usted va a darse cuenta que eso puede ser absorbido porque la característica de ese epitelio le permiten absorber a la piel eso que usted se está poniendo hasta cierta profundidad. Entonces aquí tenemos tejido epitelial, epitelio de revestimiento. Aquí tenemos un epitelio, pareciera ser un epitelio plano, estratificado, o sea, porque tiene diferentes capas de eso, por eso le llamamos estratificación, porque tiene diferentes capas de células. Por ejemplo, eso es una capa de células, miren cómo se ve allí y cómo se ven los núcleos de esa célula. Cada una de esas partes oscuras que nosotros vemos son los núcleos.
un epitelio pareciera aquí tener cilíndrico, estratificado glandular, miren cómo se ve aquí, y así sucesivamente. Entonces, epitelio glandular, miren cómo tenemos ese epitelio aquí glandular, que es por lo que nosotros dijimos ahorita, lo que nos ayudan a segregar ciertas sustancias. Mayormente vamos a tener este epitelio en glándulas y mucosa, bien, que van a secretar algunas sustancias. Entonces, localización y función: tapizar superficies corporales internas como el tubo digestivo, vías urinarias, entre otras, y externas, como es el caso de la piel. Son células de forma aplanada, cúbita, miren como tenemos aquí un epitelio cúbito, y cilíndrico, miren como tenemos esto, que son los cilíndricos. Dependiendo del número de capas, puede ser epitelio simple o pseudo estratificado. Por ejemplo, este es un epitelio simple, este es un epitelio como un epitelio estratificado, porque tiene diferentes capas. Un epitelio simple, una sola capa. Reviste órganos glandulares tales como las sudoríparas, por ejemplo, leo. Reviste órganos glandulares, como en el caso de las glándulas sudoríparas. Esas glándulas que nos ayudan a sudar a nosotros, por donde sale el sudor, esas son glándulas sudoríparas. Las salivales, pues son glándulas secretoras. Las digestivas también son un epitelio glandular. Puede ser de secreción externa o exócrina. Mayormente las glándulas van a liberar lo que son hormonas, y estas hormonas en algunos casos pueden ser, o como es el caso del páncreas, que tiene secreción exógena y endógena. Pues cuando hablamos de endógena es que el contenido lo vierten hacia la sangre, y cuando hablamos de exógena es que ese contenido lo vierten hacia otro lugar que no es la sangre, el sistema sanguíneo. Aquí vemos el tejido muscular. El tejido muscular, nosotros vamos a dividir los músculos en dos grupos. Está el tejido muscular estriado y está el tejido muscular liso. En el tejido muscular estriado, nosotros hay un tercer tipo, que es el tejido muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco, aunque pareciera ser un tejido muscular estriado, tiene una configuración especial, y son esas traversas que se hacen allí, como se me fue el nombre, esas se me fue el nombre, pero a un momentico la recuerdo y se la digo. Miren aquí como tenemos la célula muscular estriada. La célula muscular estriada van a tener varios núcleos, una sola célula. Mientras que el tejido muscular liso vemos que solamente tiene un solo núcleo. También aquí vamos que también la célula muscular estriada, también conocida como esquelética, cuando hablamos de la célula muscular estriada y cuando hablamos de la célula muscular esquelética, estamos hablando de lo mismo. Son células muy alargadas, son células grandes que están dispuestas de manera paralela formando haces, bien, o láminas. Es el tipo de tejido muscular que se encarga de producir movimiento de manera voluntaria. Cuando usted puede contraer esos bíceps, cuando usted puede contraer los cuádriceps, eso es cuando usted puede cerrar la mano, es porque usted está accionando lo que es el tejido muscular estriado o esquelético, que puede moverse a voluntad del individuo. Entonces, tenemos también lo que es el tejido muscular liso, que es lo contrario. Se conforma de células largas, fusiformes, miren cómo se ven, fusiforme, sin tener estrías visibles.
se, se encargan de generar movimiento involuntario. Por ejemplo, ese movimiento que generan los vasos para permitir que la sangre pase por su alrededor, eso es involuntario, eso yo no lo puedo controlar. O el movimiento peritálsico del tubo gastrointestinal, yo no puedo controlar eso. ¿Por qué? Porque están conformados por musculatura lisa. Esa musculatura lisa que va a trabajar con el sistema nervioso autónomo, que yo no puedo controlarlo. El cerebro lo maneja de forma independiente al consciente, encontrándose en estructuras corporales como aparato digestivo, vía respiratoria, glándulas, vejiga, vasos sanguíneos, entre otras estructuras que vamos a contener o que van a contener ese tipo de musculatura. Y tenemos, como dijimos más atrás, lo que es el tejido muscular cardíaco. Sus células representan estrías, sus células presentan estrías, pero realizan contracción involuntaria. Sí, van a tener estrías, pero realizan contracción de movimiento involuntario. Se encarga del movimiento del corazón. Por lo tanto, se ubica en el miocardio. El miocardio es la capa muscular del corazón, la que va a ser excitada para que produzca contracción y a su vez relajación para llevar a cabo lo que es el ciclo cardíaco. Entonces su misión es bombear la sangre mediante contracción de su pared. O sea, una célula muscular especializada. Tenemos lo que es el tejido conectivo, entonces se caracteriza por presentar entre las células una sustancia intracelular de mayor o menor consistencia y una fibra de naturaleza proteica, que son las fibras de colágeno, elastina y reticulares. Esa fibra de colágeno que cuando ustedes van a esos centros de estética le dicen que le van a renovar el colágeno, que esto y que lo otro. Sí, es muy importante. Entonces su proporción de células son fibroblastos y sustancia intracelular blanda es mayor que los componentes fibrales, colágeno, elastina y reticulina. Actúan como sostén y soporte del organismo en la unión de los diferentes órganos y sistemas. Se localizan en las dermis, entre músculos, rodeando órganos, entre otros. Ese es el tejido conectivo laxo. Porque este tipo de tejidos tiene subdivisiones. Está el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso, y el tejido cartilaginoso. El tejido conectivo denso se caracteriza porque la proporción de fibra, o sea, colágeno y elastina, es mayor que la de las células, por ejemplo, el fibroblasto. Y sustancia intracelular consistente. Da protección para estructuras que reciben tracción o fuerza y se localizan en los ligamentos, tendones o aponeurosis. Esa sustancia que usted ve allí, que tiende a ser un poquito más blanca, más fuerte, más resistente, ese es el tejido conjuntivo laxo. Y tenemos lo que es el tejido cartilaginoso. Sus células se llaman condrocitos y su sustancia intracelular es sólida, compuesta por fibra de colágeno. Ese crachi que usted le marca a los pollos cuando se lo está comiendo, el que usted dice, ay, me da mi cachi que me gusta cómo suena cuando lo marco, eso es un cartílago. Esas uniones que están entre el esternón y la costilla, eso es cartílago. Cuando usted se agarra y se dobla la oreja, que usted ve que no se rompe, es porque no está formada por un hueso sólido, sino que tiene un tejido cartilaginoso, es un cartílago. Entonces, como vemos, se encuentran en la superficie articulares a la que dan soporte y movilidad. También sirven como forma de unión entre estructura y da forma a la nariz. La nariz, por debajo del hueso nasal, es un cartílago. Y a las orejas. Y como dije, en la unión del esternón con la costilla vamos a tener allí una parte cartilaginosa también. En esos huesos ya de mayor proporción. Por ejemplo, los niños
al momento de nacer tienen una gran proporción de tejido cartilaginoso, ya que ustedes dan cuenta que los niños son muy esláticos al momento de estar pequeños. Tenemos entonces también lo que es el tejido adiposo, que es un conjunto que también pertenece a lo que es el tejido conjuntivo. Es un tejido conjuntivo atípico, puesto que solo está conformado por células, no tiene fibras ni sustancia intracelular. Sustancia sí, intracelular. O sea, es un tejido conjuntivo atípico. Los adipocitos se agrupan formando estructuras de tejido adiposo, aunque también pueden encontrarse dispersos en su tejido conjuntivo laso. Se encargan principalmente de almacenar energía. Es un tejido, como dijimos, conjuntivo, que lleva parte de la característica de lo que vimos más hacia atrás. Sin embargo, la función principal de esto es de almacenar energía. Tenemos también un tejido conjuntivo muy especializado, que es el de la sangre. La sangre no es solamente un líquido, es un tejido que está formado por diferentes tipos de células, como son los eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y una sustancia intracelular líquida, que es el plasma sanguíneo, por donde se pueden trasladar esas células que ya antes hemos mencionado, al igual que otra sustancia que se van a desplazar por ese líquido conjuntivo. Ese tejido, el líquido conjuntivo, si así pudiéramos llamarlo, y su función va a ser la de transportar elementos del organismo hacia las células, como son células, nutrientes, entre otros que van a estar allí suspendidos, proteínas, entre otros. Defienden al organismo, puesto que las células del sistema inmune viajan por ella. La sangre, aparte de que transporta nutrientes, transporta oxígeno, rehidrata los órganos, rehidrata los tejidos, pero también es un tejido muy poderoso a la hora de ejercer acción contra invasores, porque en ella o en ese tejido se van a transportar lo que son las células defensoras, como son los leucocitos. Y tenemos entonces el tejido óseo, que se compone de osteocito, una sustancia es intracelular, impregnada de sales de calcio y fibra, colágeno y reticulina. Existe en tejido óseo esponjoso o trabecular y compacto. Tienen función mecánica, ayuda al movimiento mecánica y metabólica, Eso es importantísimo, que nosotros tengamos en cuenta esas características del tejido óseo, porque el tejido óseo no es solamente una función mecánica que tiene, como la de sostén y movimiento, no, también es metabólica y almacena minerales. Recordemos que en el tejido óseo es que se van a formar las células sanguíneas, tanto las células defensoras como los leucocitos, como las series rojas. Los glóbulos rojos se van a formar en el tejido óseo. O sea que el tejido óseo es hematopoyético. No solamente tiene función mecánica, no, tiene función metabólica. Es importantísima. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que sufren de leucemia y que hay que hacerle un trasplante de médula ósea, es el hueso lo que se está allí trasplantando, o sea, la médula del hueso, para que puedan reproducirse entonces células sanas en esa médula ósea. Eso por poner un ejemplo. Bien, entonces así están distribuidos esos tejidos en nuestro cuerpo. También tenemos lo que es el tejido nervioso. El tejido nervioso va a tener dos tipos de células, lo que son las neuronas y la neuroglía.
están constituidos por células especializadas encargadas de la recepción de la información del medio externo e interno para proceder una respuesta o para procesar una respuesta. Tenemos lo que es la neurona, que es una célula encargada de procesar y conducir el impulso nervioso a lo largo de todo el tejido nervioso gracias a un mecanismo conocido como sinapsis. Estas células van a estar en constante comunicación una con la otra y vamos a tener que hay una doble vía de información, una vía aferente y una vía eferente. Es como cuando usted va por la carretera, que usted ve que en la carretera usted no va solo, sino que hay una línea divisora en el medio. Por un lado usted sube y por otro lado alguien baja. Asimismo se lleva la información hasta nuestro sistema nervioso a nivel periférico por dos líneas, una línea aferente y una línea eferente. La línea aferente es la que lleva la información del tejido hacia el sistema nervioso central, mientras que la línea eferente es la que trae la información de la corteza a los núcleos hipotalámicos y de allí entonces baja por la médula espinal hacia los diferentes tejidos para producir una acción o movimiento. Así se lleva entonces la información, una información sensitiva por la línea aferente, una información motora por la línea eferente. Por ejemplo, pudiéramos poner un ejemplo de esto. Usted está en su casa, está cocinando, puso un sartén, se le olvidó que el sartén estaba con el fuego encendido, va a agarrar el sartén por el mango y el mango estaba caliente. Automáticamente cuando usted pone una mano en el sartén se va a producir una irritación que va a excitar una neurona y esa neurona entonces al ser excitada por esa irritación a través de neurotransmisores va a llevar esa información rápidamente hacia la médula espinal y se va a producir a través de la comunicación de una neurona reflejo que va sin necesidad de llevar la información hacia los núcleos del hipotálamo o de tálamo, va a dar o a cruzar la información a una línea eferente que es la que va a llevar una respuesta de movimiento rápido para que usted libere la mano desde el mango del sartén y allí se produjo un movimiento de huida o escape. Así funcionan nuestras neuronas o son parte del funcionamiento de nuestra neurona. Entonces, tenemos también lo que son las neuroglías. Estas células tienen funciones de soporte y mantenimiento del equilibrio del tejido nervioso. En este grupo se encuentran las células de Schwann que producen la mielina, la cual rodea el axón, favoreciendo la conducción nerviosa. Y esto es muy importante que nosotros conozcamos y sepamos de esto, ya que estas neuroglías van a formar esa sustancia blanca, ¿verdad que sí?, alrededor del axón, para que la comunicación nerviosa pueda darse de manera mucho más rápida, como si quien dice, un transmisor de energía que va a tener esa neurona. Incluso nosotros vamos a ver que esa neurona va a tener una secuencia, o como si fueran, tienen una apariencia como si fueran salchicha o longaniza, lo que tienen lo amarrado entre medio, ¿verdad que sí? Para que esto pueda llevar la información mucho más rápido. Aquí nosotros vemos una neurona, cómo está constituida y las diferentes formas de ella. Vemos aquí que la neurona va a estar formada por un cuerpo celular. En ese cuerpo celular, en el centro, se va a formar el núcleo. Vamos a ver que ese cuerpo celular va a tener diferentes ramificaciones. Esas ramificaciones las llamamos dendritas. Y las dendritas están ¿para qué? Para recibir información de las diferentes axones que van a comunicarse con ella. Entonces vamos a tener también una parte larga que sale del cuerpo de la célula que se llama axón.
y ese axón es por donde se va a enviar la información a otra célula nerviosa, que a través de sus dendritas va a recibir esa información por las fibras terminales del axón. Aquí tenemos lo que son las células nerviosa, o sea, perdón, la célula nerviosa. Los órganos, ya nosotros hablamos un poco de los órganos. Los órganos representan la unión de diferentes tipos de ¿qué cosa? De tejidos, así mismo, excelente. Similar a la relación entre oraciones y párrafos. Bien, si seguimos con los ejemplos de gramática que hemos venido desarrollando a lo largo de esta clase, vamos a ver que representa la unión entre diferentes tipos de tejidos, similar a la relación entre oraciones y párrafos. Para yo formar un párrafo, obligatoriamente tengo que tener ¿qué cosa? Un conjunto de oraciones. Si no tengo ese conjunto de oración con sentido, no puedo formar un párrafo. Yo formaré cualquier otra cosa, pero para formar un párrafo tengo que tener un conjunto de oración con sentido que guardan relación una con las otras. Los órganos son estructuras que se componen de dos o más diferentes tipos de tejidos, los cuales tienen funciones específicas. Conjuntamente realizan la misma función y por lo general tienen formación reconocibles. Bueno, nosotros podemos ver los diferentes órganos y vemos que se relacionan esos tejidos que tienen. O sea, yo no es lo mismo que yo tenga un pedazo de hueso con un pedazo de músculo, con un pedazo de célula nerviosa. No puedo formar un órgano con eso. No puedo. Para formar un órgano que es el corazón, yo necesito ese tejido afín desde A hasta la B. O sea, no puede haber dos tipos de tejido allí porque no lo formaría. Ejemplos de órganos son el estómago, el corazón, el hígado, los pulmones y el cerebro. Esos son órganos, son ejemplos de órganos. Como también puede ser un testículo, un ovario, un útero, todos esos son órganos. Cuando se agrupan un conjunto de órganos forman un sistema o un aparato. Por ejemplo, el aparato circulatorio o el sistema circulatorio o el aparato digestivo, sistema digestivo, o el aparato nervioso, el sistema nervioso. Ejemplos de órganos son el estómago, como dije, estómago, corazón, hígado, pulmones y cerebro. Los sistemas y los aparatos realizan funciones concretas. Dentro de los órganos principales tenemos el estómago, que este va a digerir los alimentos. Tenemos el hígado, que limpia nuestra sangre, produce bilis y almacena azúcar. Tenemos los pulmones, que nos ayudan a respirar, a tomar oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Tenemos la vejiga, que almacena y libera orina. Tenemos los intestinos, que absorben los alimentos, el agua y excreta los desechos. Tenemos el corazón, que bombea la sangre alrededor del cuerpo para mantenernos con vida. Tenemos los riñones, que eliminan los desechos de la sangre y producen orina. Y tenemos el cerebro en el centro control del habla, la coordinación, la memoria, pensamientos y emociones. Entre los sistemas debemos decir que estos son un conjunto de órganos que relacionados con una función en común o que relacionan una función en común. Por ejemplo, el sistema digestivo, que descompone y absorbe los alimentos. Sus órganos incluyen la boca, las glándulas salivales, las faringes, el estómago, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, hígado, vesícula biliar y páncreas. A veces un órgano es parte de más de un sistema. Por ejemplo,
El páncreas, que contiene múltiples funciones, se incluye tanto en el sistema digestivo como en el sistema endocrino. Por ejemplo, el páncreas va a producir jugo pancreático que van a servir para la digestión de nutrientes, y eso lo va a hacer secretando esos jugos hacia el intestino delgado. Sin embargo, también va a producir hormonas, como es la hormona de la insulina, glucagón, entre otras, que van a ayudar a tener una función endocrina muy importante. Entonces vemos que es un órgano que tiene dobles funciones. Lo mismo pasa también con el hígado. El hígado va a producir sales biliares que van a ayudarnos a lo que tiene que ver con la digestión, pero al mismo tiempo también sirve como órgano metabólico para muchísimas funciones que se tienen que llevar a cabo en nuestro organismo. Y entonces tenemos los aparatos, conjunto de células, tejidos y órganos diferentes que cooperan para realizar una tarea en común. Sistema, conjunto de células, tejidos y órganos semejantes que cooperan para realizar una tarea en común. Entonces, cuando hablamos de aparato y cuando hablamos de sistema, estamos hablando de lo mismo, lo que tiene que ver con el cuerpo humano. Ahora, el sistema del cuerpo humano tenemos nombre, tegumentario, ciencia de estudio, dermatología, estructuras que lo componen, la piel y sus apéndices. Cuando hablamos de esos apéndices, estamos hablando de uñas, pelo, glándulas sudoríparas, entre otros. Nombre de estamos hablando del sistema del cuerpo. Estamos poniendo ejemplo, bien, que es bueno que usted lo tenga en cuenta. Nombre esquelético. Ciencia de estudio, osteología. Estructura que lo componen, los huesos y los cartílagos. Otro sistema, articular. Ciencia que lo estudia, la artrología. Estructuras que lo componen, las articulaciones y ligamentos. Estas son preguntas de examen, ¿bien? Esto puede salir de un examen, así que domínenlo. Sistema nervioso, ciencia que lo estudia, neurología. Estructuras que lo componen, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema circulatorio y linfático. ¿Quién lo estudia? La angiología. ¿Quiénes lo componen? Los sistemas cardiovascular y linfático. Nombre del sistema, endocrino. ¿Quién lo estudia? Endocrinología. ¿Quién lo compone? Estructura especializada que secretan hormonas. Otro sistema, digestivo. ¿Quién lo estudia? Gastroenterología. ¿Quiénes lo componen? El tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Respiratorio. ¿Quién lo estudia? Neumología. ¿Quién lo compone? Las vías aéreas y los pulmones. Sistema urinario. Urología. ¿Quién lo compone? Riñones, uretra, vejigas y uretra. Otro sistema, reproductor. ¿Quién lo estudia? Ginecología y andrología. En nuestro medio, urología. ¿Quién lo compone? Gónadas, conductos de transportes y genitales. Bien, entonces vean cómo se va relacionando o cómo se relacionan los diferentes tipos de sistemas: sistema endocrino, sistema osteomolecular, sistema digestivo, sistema urinario, sistema circulatorio, miren qué belleza, sistema respiratorio, y sistema tegumentario. Miren ahí cómo está la piel y todo eso. Bien, y ya entonces nos queda hablar acerca del organismo. El nivel de organismo más grande es el organismo comunidad. Cualquier ser humano vivo tiene toda la parte que constituye su cuerpo
funcionando juntos para formar el organismo en general. Es la suma colaborativa de todos los niveles descritos. Si nosotros vimos desde lo molecular hasta lo macro, todo ello funcionando de forma coordinada y colaborando uno con el otro, van entonces a formar lo que es el organismo, lo que es usted, lo que soy yo. Pero para eso necesitamos esos sistemas funcionando de forma en conjunta. Si uno de esos sistemas se detiene, por ejemplo, se detuvo el sistema circulatorio, ¿qué pasa con el organismo? Muere. Se detuvo el sistema nervioso central, ¿qué pasa con el organismo? Muere. Ya los otros no podrán funcionar. Se detuvo el sistema digestivo, ¿qué pasa con el organismo? Muere. Ya no puede funcionar. Se detuvo el sistema óseo, ¿qué pasa con el organismo? Muere, ya no puede funcionar. Entonces, para que el organismo se pueda mantener, necesita todos los sistemas trabajando, todos los tejidos colaborando, todas las células funcionando. Si se detiene uno de esos procesos, entonces las consecuencias podrían ser mortales. Para que nosotros podamos funcionar como un ser vivo, necesitamos el organismo. Pero para necesitar ese organismo, necesitamos que sean colaborativos, la suma colaborativa de todos los niveles descritos. Y allí y así es como se compone la anatomía humana. Un ser humano es parte de todo que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Está convencido de que él mismo, sus pensamientos y sus sentimientos son algo independiente de los demás, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es una cárcel para nosotros. Los limita a nuestros deseos personales y a sentir efecto por los pocos que tenemos más cerca. Nuestra tarea tiene que ser liberarnos de esa cárcel, ampliando nuestro circuito de compasión para abarcar a todos los seres vivos y a toda la naturaleza. Albert Einstein. Yo creo que con ese pensamiento podemos terminar ya de nuestra clase. Nosotros, como vimos, a nivel personal, para formar el organismo que es usted, se tienen que estar sucediendo millones y billones y trillones de reacciones químicas en su organismo, estructurales, moleculares y de todo tipo, para que usted pueda funcionar en su día a día. Pero eso, para que pueda ser una realidad, se necesita que trabajen en conjunto, desde la parte más pequeña que es el átomo, a la parte anatómica más pequeña para nosotros como estructura y función que es la célula, hasta la parte más grande que es el organismo. Todo trabajando de forma armoniosa para que pueda ser una realidad. Así también en nuestra sociedad. Si nosotros vivimos como una isla aparte, no preocupándonos ni siendo empáticos con los demás, entonces más que un bien seremos un cáncer. Para que nosotros podamos ser de utilidad en nuestra sociedad como una célula conjunta que se integra para que nuestra sociedad pueda formar un organismo sano y complejo, necesitamos colaborar. Hoy yo me di cuenta de que nosotros cada día vamos desvaneciéndonos y morimos y otros toman nuestro lugar. Pero esfuércese usted que su breve tiempo en este mundo marque la diferencia, que usted sea como una célula que forma una parte importantísima de lo que hoy nosotros llamamos sociedad, y que cuando ya usted se vaya de esta sociedad usted haya dejado un legado para que otros puedan seguir su ejemplo y hacer que los tejidos que llamamos familia, que llamamos hogares, que llamamos
puedan formar organismos sólidos y sanos, que es nuestra sociedad lo que tenemos. Bendiciones, jóvenes, espero que ustedes puedan repasar esta clase con el material que le he dejado ya, lo que le he enviado en el grupo, y que lo aprendido aquí pueda ser utilizado y se le dé buen uso. Gracias por la atención prestada. Feliz resto de la noche.